El vuelo 447 de primera clase de Airways aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Houston con un suave ruido sordo. En primera clase. En la cabina, una mujer negra con un elegante traje gris se puso de pie, sus ojos fríos como el hielo, mirando hacia la cabina de los auxiliares de vuelo. Sabía que los últimos 30 minutos lo habían cambiado todo para siempre. Se habían reído de ella, se habían burlado de ella, habían desestimado sus quejas como si no fuera nadie. Lo que no sabían era que, a partir del lunes por la mañana, ella sería quien decidiría su futuro. Y ahora todo estaba a punto de cambiar. Antes, nos sumergimos en esta increíble historia de justicia y transformación. Queremos saber de ti, deja un comentario abajo. Y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. ¿Nos sintonizas desde Nueva York, Los Ángeles, Londres o algún otro lugar? ¿Por completo? Dale a me gusta si crees que todos merecen el mismo respeto, independientemente de su color de piel. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Créeme, la historia te dejará sin palabras. Ahora, retrocedamos y veamos exactamente cómo llegamos aquí. El sol de la mañana apenas se asomaba. El horizonte de Atlanta cuando Loretta Washington se sentó en su oficina temporal mirando el correo electrónico que cambiaría su vida. El asunto decía, confirmación de la junta directiva, CEO, nombramiento efectivo. 18 de marzo. 42 años escalando, luchando, demostrándose una y otra vez. Había llevado de nuevo a este momento. Estaba a punto de convertirse en la directora ejecutiva de First Class Airways, una de las aerolíneas más grandes del país. Pero este viernes 15 de marzo todavía era suyo. Aún anónima, aún libre para ver la verdad que nadie quería que viera. Loretta había obtenido su MBA en Wharton con la mejor nota de su clase. Pasó 18 años en la industria de la aviación, luchando por todas las barreras imaginables y, más recientemente, se desempeñó como vicepresidente ejecutivo de Sky Elite First Class, su mayor competidor. La junta la había contratado específicamente para arreglar lo que delicadamente llamaban cultura de servicio. Problemas. Las quejas de los clientes se dispararon, los índices de satisfacción se desplomaron y la cuota de mercado se evaporó. Necesitaban a alguien que pudiera transformar la empresa desde adentro hacia afuera. Lo que consiguieron fue alguien que entendía exactamente lo que estaba roto porque lo había vivido toda su carrera. Loretta cerró su portátil y tomó una decisión que se convirtió en una leyenda en los círculos de la aviación. Hoy volaría en primera clase con Airways de forma completamente anónima, reservando un billete bajo su nombre, pero sin revelar nada sobre su nuevo puesto. Quería experimentar lo que los pasajeros reales experimentaban, sobre todo pasajeros que se parecían a ella. Se vistió con cuidado esa mañana, eligiendo un traje a medida talle color carbón sobre una blusa blanca impecable. Su cabello natural estaba recogido en un elegante moño, sosteniendo un collar de cuero caoba. Un bolso que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría, pero reservó deliberadamente la clase turista. Planeaba subir de categoría con millas de viajero frecuente en el aeropuerto. Quería ver cómo trataban a alguien que ganaba su camino hacia arriba, no a alguien que mostró una tarjeta corporativa. El viaje a Hartsfield. El Aeropuerto Internacional Jackson de Atlanta tardó 30 minutos en atravesar el tráfico matutino. Loretta se sintió el estómago tensarse con anticipación, aunque mantuvo su rostro tranquilo, profesional. Había aprendido hacía mucho tiempo a nunca mostrar emoción en situaciones donde la gente buscaba razones para dudar de ella. En el mostrador de facturación, una mujer blanca de mediana edad, una mujer llamada Brenda, procesaba a los pasajeros con eficiencia mecánica. Cuando Loretta se acercó y solicitó un ascenso a primera clase usando sus puntos acumulados, todo el comportamiento de Brenda se movió. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Escribió lentamente en su teclado, luego miró hacia arriba con una sospecha apenas disimulada. ¿Está segura de que estos puntos le pertenecen, señora? La pregunta quedó en el aire, como veneno. Loretta había oído variaciones de ello miles de veces. La suposición de que una mujer negra no podría haber obtenido legítimamente el estatus premium, que debe haberlo hecho, tomó prestada la cuenta de alguien, o peor aún, la robó. Loretta sonrió con experiencia. Gracias, su voz firme y cálida a pesar de la ira que latía por debajo.
Sí, estoy bastante seguro. He estado volando mucho por trabajo. ¿Te gustaría ver mi identificación? Brenda tardó más de lo necesario en verificar todo, haciendo clic en las pantallas con exagerada lentitud, mientras la fila detrás de Loretta crecía. Finalmente, a regañadientes, imprimió la nueva tarjeta de embarque, puerta B17. El embarque comienza en 45 minutos. Sin sonrisas, sin que tengas un buen vuelo, solo lo básico requerido por la descripción de su trabajo. Loretta caminó hacia seguridad, su mente ya está catalogando la interacción. El sesgo del primer punto de datos inicia un registro. Ella avanzó por la fila de preregistro, rápidamente, su estatus ganado a través de innumerables viajes de negocios, y se dirigió a la sala de primera clase. El espacio era elegante, lleno de cómodas sillas de cuero, un buffet de frutas frescas y pasteles, y un bar que servía licor de estante. A las 10 de la mañana, unos cuantos viajeros de negocios con trajes caros se dispersaban por la mayoría, de ellos, hombres blancos, encorvados sobre sus computadoras laptops o hablando por teléfono sobre ganancias trimestrales y acuerdos de fusión. Loretta descubrió en un rincón tranquilo, sacó su iPad y comenzó a revisar los documentos internos sobre First Class Airways que la Junta la envió. Puntuaciones de satisfacción del cliente, tasas de retención de empleados, incidentes, informes. La imagen que pintaron fue más fea de lo que ella había imaginado. Docenas de quejas mencionaban específicamente trato discriminatorio y auxiliares de vuelo que eran grosos con los pasajeros de color, pero amables con los clientes blancos, controles de seguridad sospechosos, servicios denegados. El patrón era claro, sistemático y completamente inaceptable. Pero Loretta sabía que los datos en una hoja de cálculo nunca contaban toda la historia. Necesitaba experimentarlo ella misma, necesitaba sentir lo que sus futuros clientes sentía cada día. Cuando el anuncio de embarque resonó en la sala, Loretta recogió sus pertenencias y caminó hasta la puerta B17. El agente de la puerta, un joven, con el pelo cuidadosamente peinado y con una sonrisa radiante, revisó su tarjeta de embarque con cortesía profesional. Buenos días, señorita Washington. Bienvenida a primera clase. Hoy estarás en el asiento 2A. Disfruta de tu vuelo. Por fin alguien, tratándola como si perteneciera a la familia. Pero Loretta sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. Caminó por la pasarela. Sus tacones resonaban contra el suelo metálico. Su corazón latía un poco más rápido de lo normal. El Boeing 787 Dreamliner brillaba con ese olor a avión nuevo, todas las superficies pulidas y la iluminación ambiental diseñada para calmar a los viajeros nerviosos. Loretta entró en la cabina de primera clase e inmediatamente sintió el cambio de ambiente. Amplios asientos de cuero, mucho espacio para las piernas, música suave sonando en el techo. Esta fue la experiencia que la gente pagó precios premium por la experiencia que había ganado con sus millas y su dinero. Encontró el asiento 2A junto a la ventana y se acomodó, colocando su bolso en el compartimento debajo del asiento frente a ella y sacando su iPad. Ahora era solo otra pasajera, solo otra mujer que intentaba ir de Atlanta a Houston, excepto que no lo era. Y muy pronto, todos en este avión sabrían exactamente quién era ella. El hombre que se acercó a Loretta llevaba uniforme de auxiliar de vuelo de alto rango, con su placa de identificación Ashton Palmer Purser. Era blanco, de unos 30 y tantos años, con el tipo de confianza que viene de 12 años de decirle a la gente qué hacer a 30,000 pies. Ashton se detuvo en la fila 2, miró su tableta y luego miró directamente a Loretta con una expresión que le revolvió el estómago. «Disculpe, ¿me permite su tarjeta de embarque?» Su tono no era del todo grosero, pero tampoco cálido. Era la voz de alguien realizando una tarea que les pareció ligeramente desagradable. Loretta entregó la tarjeta de embarque sin comentarios, observando cómo Ashton examinó su rostro con atención. Ashton lo examinó con innecesaria minuciosidad, comparando el número del asiento con su tableta 2 veces. Luego miró a Loretta como si esperara que se transformara mágicamente en otra persona. «Este asiento es para pasajeros de primera clase. ¿Seguro que estás en la sección correcta?» Ahí está. Era eso.
La suposición, la duda, la sugerencia apenas velada de que ella no pertenecer aquí. Loretta mantuvo la voz tranquila y nivelada, la voz que había perfeccionado durante años de tratar con personas que cuestionó su presencia en habitaciones donde tenía todo el derecho a estar. Sí, pasé a un upgrade usando mis millas de viajero frecuente. Todo debería estar en orden. Los labios de Ashton se apretaron en una fina línea. Golpeó su tableta unas cuantas veces más, claramente con la esperanza de encontrar algún error que justificara su sospecha. Cuando encontró nada, asintió brevemente y se alejó sin decir nada más. Ninguna disculpa por las molestias, ningún reconocimiento de que su pregunta había sido insultante, solo silencio y un leve aire de decepción por no la había pillado en algún engaño imaginario. Loretta exhaló lentamente, sacó su teléfono y abrió una nota. Escribió: Ashton Palmer Purser cuestionó mi derecho a un asiento de primera clase, a pesar de tener una tarjeta de embarque válida. Presunción de fraude o error, basada en la apariencia. Primer incidente documentado. Unos minutos después, un hombre con un costoso traje azul marino se sentó en el asiento 2B, junto a ella. Stanford Brooks parecía exactamente lo que era, un ejecutivo adinerado acostumbrado Para ser, se ocupó de su cabello plateado, perfectamente peinado, su Rolex reflejó las luces del techo mientras ajustaba su asiento cinturón. Stanford miró a Loretta y algo cruzó su rostro, sorpresa, tal vez, o disgusto. Él miró alrededor de la cabaña como si buscara una ruta de escape, y entonces captó la mirada de Ashton. Disculpe, ¿es este él? ¿Es el único asiento disponible en primera clase? La voz de Stanford tenía el tono de alguien a quien nunca le habían dicho nada. No en su vida. Ashton se acercó de inmediato, su actitud era completamente diferente ahora, cálido, diferente, ansioso. Por favor, sí señor, hoy estamos completamente llenos, disculpen las molestias. Stanford suspiró dramáticamente y se sentó, haciendo alarde de ordenar sus pertenencias. Sacó un gran maletín de cuero de su hombro y abrió el compartimento superior justo encima de su fila. En lugar de compartir el espacio, él colocó su bolso para que ocupara todo el contenedor y luego agregó su chaqueta de traje encima, bloqueando efectivamente a Loretta. Guardando nada allí. Loretta esperó a que terminara y luego habló cortésmente. Disculpe, ¿podría hacerme un hueco? Necesito guardar mi bolso. Stanford la miró como si hubiera hablado en otro idioma. Sacó unos auriculares inalámbricos, los insertó con exagerado cuidado y centró su atención en su teléfono, ignorando por completo su petición. Loretta sintió el familiar ardor de ira en el pecho, el tipo que venía de siendo tratada como invisible, como menos que humana. Pero se negó a hacer una escena. Todavía no. No cuando aún estaba reuniendo pruebas. Se agachó y colocó su bolso debajo del asiento frente a ella, sacrificando un valioso espacio para las piernas porque un hombre que tenía más que suficiente, el espacio, decidió que no merecía la cortesía básica. Tomó otra nota en su teléfono. El pasajero del asiento 2B, Stanford Brooks, se negó a compartir el compartimento superior. El espacio ignoró la solicitud directa de acomodación. El avión comenzó a llenarse. Otros pasajeros de primera clase abordaron, en su mayoría blancos, en su mayoría hombres, en su mayoría vestidos con ropa de negocios que denotaba dinero y estatus. Los auxiliares de vuelo los recibió con sonrisas brillantes y manos serviciales, guardando bolsas, ofreciendo champán antes del despegue, haciendo pequeños, hablaban del clima y de los destinos. Al pasar por la fila de Loretta, el calor se evaporó, sus ojos se deslizaron como si fuera parte de la tapicería, insignificante e indigna de atención. Sin ofertas de bebidas antes de la partida, sin bienvenido, solo vacío profesional. Loretta lo observó todo con atención. La atención de alguien que había estado estudiando esta forma particular de discriminación durante 4 décadas. Ella sabía exactamente lo que estaba pasando, lo había sentido en entrevistas de trabajo donde estaba el doble de cualificada que el candidato blanco que fue contratado. Lo había experimentado en reuniones donde sus ideas fueron ignoradas hasta que un colega las repitió textualmente y recibió aplausos. Ella lo había vivido en innumerables vuelos, en innumerables hoteles, en innumerables restaurantes, donde fue tratada con sospecha hasta que demostró una y otra vez que pertenecía. Pero esta vez era diferente, esta vez tenía el poder de hacer algo al respecto.
Eso, solo tenía que esperar un poco más, solo tenía que aguantar un poco más, y entonces, cuando llegó el momento... Bien, les mostraría exactamente con quién habían estado tratando. Los motores del avión rugieron al encenderse. El capitán... La voz crepitó por el intercomunicador con la bienvenida habitual y la información del vuelo. Loretta abrochó su cinturón y miró por la ventana cómo Atlanta se desvanecía bajo sus pies. La ciudad se reducía a una cuadrícula de luces y carreteras. Estaba volando hacia una tormenta que ella misma había creado, y ya no había vuelta atrás. A los 30 minutos de vuelo, la señal del cinturón de seguridad sonó y la cabina se adaptó al cómodo ritmo de la altitud de crucero. Loretta estaba revisando un informe en su iPad cuando apareció una azafata con el carrito de bebidas. Jolene Carter era joven, probablemente veintitantos, con el pelo rubio recogido en un moño reglamentario y el tipo de sonrisa que parecía pintada. Ella se detuvo primero en el asiento de Stanford y la transformación fue notable. Todo su rostro se iluminó con genuina calidez. Su voz rebosaba entusiasmo. «Buenas tardes, señor. ¿Qué le ofrezco de beber? Tenemos champán, vino tinto, vino blanco, whisky o cualquier cóctel que te guste. Puedo prepararte algo especial si tienes alguna preferencia». Stanford apenas levantó la vista de su teléfono. «Tomaré un whisky sour». Estante, Jolene le sonrió como si acabara de recitar poesía. «Por supuesto, señor». Se dirigió a su área de preparación y mezcló cuidadosamente la bebida, midiendo cada ingrediente con precisión. Añadió hielo fresco y lo adornó con una perfecta rodaja de limón. Lo colocó en una servilleta de cóctel y... se lo entregó a Stanford con ambas manos como si fuera un regalo. «Aquí tiene, señor. Por favor, avísame si necesitas algo más». Entonces, Jolene se giró hacia Loretta y la calidez la abandonó. Su rostro parecía como si alguien hubiera accionado un interruptor. Su sonrisa se desvaneció, sus ojos se quedaron inexpresivos. No hizo contacto visual, bebió, una palabra, ni siquiera una frase completa, no. Calidez, sin opciones, sin cortesía, solo una palabra, dicha con toda la entusiasmo de alguien que lee un formulario de impuestos. Loretta mantuvo un tono agradable, negándose a corresponder a la rudeza con su propia grosería. «Me gustaría una copa de champán, por favor». Jolene tomó la botella más barata de su carrito. ¿No la? Champán premium ofrecido a los pasajeros de primera clase y vertido descuidadamente en una copa plástica en lugar de una copa flauta adecuada. El líquido se derramó por el borde, derramándose sobre la transvasa. Empujó la taza hacia Loretta sin servilleta, sin decir una palabra, sin siquiera una mirada. Loretta miró la taza, luego el cóctel perfectamente elaborado de Stanford en su vaso de cristal, luego de vuelta a Jolene. La diferencia era imposible de ignorar. Habló con calma, su tono aún educado a pesar de la furia que crecía en su interior. «Disculpe, ¿es posible tener la champán en una copa flauta como Dios manda? ¿Este parece el servicio habitual?» Jolene entrecerró los ojos. Por primera vez, en ese momento, miró directamente a Loretta y su expresión era de puro desprecio. «Eso es lo que servimos». Las palabras fueron cortantes y despectivas. Loretta sintió cada par de miradas en primera clase, se giró hacia su fila. Podía sentir el juicio, la asunción de que estaba siendo difícil, exigente, arrogante. Ella siguió adelante de todos modos, pero... el caballero a mi lado recibió un nivel de servicio diferente. Simplemente pido la misma cortesía. Jolene's la cara se puso roja. Él pidió un cóctel, tú pediste champán. Ese es el diferencia. Era mentira, y ambos lo sabían. Los pasajeros de primera clase recibieron bebidas y cristalería adecuada, independientemente de lo que pidieran. Estaba literalmente en el manual de servicio, pero Jolene se mantuvo firme. Su terreno, desafiando a Loretta a desafiarla aún más. Stanford eligió ese momento para intervenir con la voz lo suficientemente fuerte como para la mitad de la cabina para oír. Hay gente que simplemente no entiende cómo funcionan las cosas. Él, no se lo dije a nadie en particular, pero el mensaje fue claro. El problema no era el servicio discriminatorio. El problema fue Loretta quien tuvo la audacia de señalarlo.
Una mujer sentada 2 filas atrás, una mujer blanca mayor con perlas y cabello plateado perfecto, que Loretta luego descubriría que se llamaba Francine Dixon, se inclinó hacia adelante con una sonrisa condescendiente. Querido, deberías estar agradecido de estar en primera clase. No todos tienen esta oportunidad. La insinuación flotaba en el aire. Deberías agradecer que te hayamos dejado sentarte aquí. En absoluto. Deberías aceptar cualquier resto que te lancemos y mantener la boca cerrada. Cerró. Las manos de Loretta temblaron levemente al tomar el vaso de plástico con champán barato. Tomó un sorbo, obligándose a ella misma a tragar el sabor amargo junto con la realidad aún más amarga de que en 2024 esto seguía siendo lo que los negros, pasajeros, enfrentaron. Sacó su teléfono y añadió notas. Jolene Carter, azafata. Servicio de bebidas discriminatorio, servicio deficiente, bebida y envase inadecuado mientras se ofrece un servicio premium a un pasajero blanco en el asiento contigua, desdeñoso y hostil al ser interrogada. 1 hora después, Jolene regresó con el carrito de comida. Una vez más, se acercó Carter primero con una sonrisa deslumbrante. Señor, hoy tenemos salmón a la parrilla con espárragos o filete de mina con puré de papas con trufa. ¿Cuál prefieres? Stanford consideró las opciones como si eligiera vino para una cena real. Tomaré el filtro al punto. Jolene asintió con entusiasmo. Excelente elección, señor. Ella recuperó la comida, la colocó cuidadosamente en su bandeja, se aseguró sus cubiertos estaban perfectamente alineados e incluso dobló su servilleta con un gesto elegante. Disfrute de su comida, señor. Volveré enseguida a ver cómo estás. Luego se volvió hacia Loretta con la mirada perdida y una voz gélida. ¿Pollo o pasta? Loretta parpadeó. Me dijeron que en primera clase hay salmón y filete de minón. Jolene se quedó boquiabierta. Apretados, se acabaron. ¿Tienes pollo o pasta? Loretta miró el carrito que todavía estaba lleno hasta 3/4 partes. Ella pudo ver al menos 2 fileteados más envueltos en su distintivo papel dorado. Volvió a mirar a Jolene, quien la miró con abierta hostilidad, retándola a que lo considerara un problema. Pero tú simplemente se lo ofreciste. Loretta hizo un gesto hacia Stanford. La sonrisa de Jolene era venenosa. Primero en llegar, primero en ser atendido. Señora, ¿quiere pollo o pasta? La cabaña estaba en silencio. Otros, los pasajeros observaban, ahora algunos con simpatía, la mayoría con irritación, que esta mujer estaba causando una perturbación. Su vuelo pacífico. Loretta extendió la mano y presionó el botón de llamada. En segundos, Ashton apareció. Su expresión ya estaba molesto incluso antes de oír la queja. «Sí, ¿en qué puedo ayudarle?», explicó Loretta con calma, exponiéndola hechos, los diferentes servicios de bebidas, las opciones de comida que misteriosamente se agotaron solo para ella. El patrón de la falta de respeto que había definido toda su experiencia de vuelo. Ashton escuchó con los brazos cruzados, su rostro enrojecido, más fuerte con cada palabra. Cuando terminó, él no se disculpó, ni reconoció haber cometido ningún delito. En cambio, la interrumpí a media frase. «Señora, tratamos a todos los pasajeros por igual. Quizás no esté familiarizado con un servicio de primera clase. A veces hay variaciones en lo que podemos ofrecer según disponibilidad y tiempo». La voz de Loretta se mantuvo firme, pero había firmeza en su interior. Ahora, vuelo en primera clase regularmente con varias aerolíneas. No se trata de familiaridad, se trata de discriminación. Los ojos de Ashton brillaron. «Voy a tener que pedirte que bajes tu voz. Estás molestando a otros pasajeros». Loretta no había levantado la voz. Había hablado con un volumen de conversación normal, el mismo volumen Sanford la había usado cuando hizo su comentario sarcástico sobre que ella no entendía cómo funcionan las cosas. Pero ahora ella era la problema, ahora ella era la perturbadora. La narrativa ya estaba escribiéndose, y ella estaba siendo elegida como la villana en su propia historia de maltrato. Loretta hizo un intento más por resolver la situación por los canales adecuados. Ella miró directamente a Ashton con voz tranquila pero firme. «Me gustaría hablar con el capitán o con alguien con autoridad sobre este tratamiento». El rostro de Ashton se sonrojó.
Su máscara profesional se deslizó por un momento, revelando la ira subyacente. El capitán está ocupado pilotando el avión. Yo soy el sobrecargo. Soy la máxima autoridad en esta cabina, y ya he abordado sus inquietudes. Si continúa causando problemas, tengo un problema. Loretta se negó a ceder. Entonces presentaré una queja formal con la aerolínea al aterrizar. La sonrisa de Ashton era cruel. Es más que bienvenida a hacerlo, señora. Estoy segura de... Le darán toda la atención que merece. El desprecio en su voz era inconfundible. Claramente creía... No saldría nada de su queja de que ella era solo otra pasajera enojada que escribiría una mala crítica en línea que nadie lo leería ni le importaría. Stanford, que había estado escuchando mientras comía su filete minán perfectamente cocinado, decidió añadir su propio comentario. Giró en su asiento para mirar a Loretta directamente, con una expresión que mezclaba molestia y condescendencia. «Escuche, señora, está haciendo un escándalo por nada. Tiene su asiento, tiene su comida, ¿qué más quieres? ¿Atención, trato especial?» Cada palabra me impactó. Una bofetada. Loretta lo miró fijamente a los ojos. «Quiero que me traten con el mismo respeto, como cualquier otro pasajero que paga. Eso no es un trato especial, es dignidad humana básica». Stanford resopló. «Tal vez deberías optar por la clase económica si no puedes con la primera clase. Hay gente que simplemente no está hecha para eso». La implicación estaba claro. Algunas personas se referían a la gente negra, gente como ella, gente que no pertenecía a espacios reservados para gente como él. Loretta sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. El mismo crujido se había sentido cientos de veces antes al enfrentarse a un racismo casual expresado con una sonrisa, pero se mantuvo firme, negándose a darles la satisfacción de verla romperse. En la parte trasera de la cabina de primera clase, Jolyon estaba con otro asistente de vuelo, un hombre llamado Brock Henderson, y ni siquiera intentaban ocultar su burla. Brock habló lo suficientemente alto para que Loretta lo oyera. Algunas personas simplemente no encajan. Jolene soltó una risita que sonó como si se rompiera un cristal. Lo sé, ¿verdad? Ella probablemente usó las millas de otra persona o las compró en algún sitio web sospechoso. Se rieron juntos. Dos personas conectaron, por su creencia compartida de que Loretta era de alguna manera inferior, de alguna manera indigna, de alguna manera fundamentalmente diferente de los demás. Pasajeros que realmente respetaban. Loretta sacó su teléfono y comenzó a escribir notas de nuevo. Nombres, direcciones, citas, marcas de tiempo. Documentó todo con la precisión de quien sabe que los recuerdos se desvanecen, pero escrito, los registros duran para siempre. Ashton la notó escribiendo y regresó a su asiento. «Disculpe, no se le permite fotografiar a los miembros de la tripulación sin permiso». Loretta no levantó la vista. No estoy tomando fotos, estoy tomando notas para mi queja». La voz de Ashton se elevó ligeramente. «Señora, la voy a necesitar guardar su teléfono ahora». Loretta finalmente lo miró. Sus ojos se encontraron con los de él sin pestañear. «Tengo el derecho a documentar mi experiencia. No estoy violando ninguna norma. Ahora, aquí es donde quiero hacer una pausa y preguntarte algo. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que te trataron mal, injustamente, pero nadie te creyó? ¿Donde decirlo solo empeoró las cosas? Si crees que Loretta tiene toda la razón y documenta lo que le está pasando, sigue adelante y comenta el número 1 ahora mismo. Y si crees que debería haberme quedado callado para evitar la confrontación, quiero escuchar tu perspectiva también. Deja tu opinión en los comentarios, porque Esta conversación importa. Además, dale a me gusta si te interesa esta historia y asegúrate de estar suscrito con notificaciones activadas porque lo que sucederá a continuación te dejará boquiabierto. ¿Crees que Ashton se retractará? ¿O esta situación va a empeorar para Loretta? Averigüémoslo. Ashton llamó a otros 2 hombres. Asistentes al frente de la cabina, lo flanqueaban como sicarios. Su presencia buscaba intimidar. La voz de Ashton sonaba fuerte ahora, actuando para los demás pasajeros. «Señora, está molestando. Voy a tener que pedirle que cambie a clase económica para el resto del vuelo».
Las palabras impactaron a Loretta como un golpe físico. ¿En qué? ¿Terrenos? Ashton se cruzó de brazos. Comportamiento indisciplinado de los pasajeros. Estás haciendo otras cosas. Pasajeros incómodos con sus quejas y actitud confrontativa. Francine Dixon asintió vigorosamente desde su asiento. Sí, ha sido muy ruidosa y exigente. Me he sentido bastante incómodo. Stanford añadió su voz. Al coro, lo secundo, no ha sido más que un problema desde que nos fuimos. Loretta miró alrededor de la cabaña y vio su destino escrito en los rostros que la miraban. Algunos parecían incómodos, incluso compasivos, pero ninguno habló, ninguno la defendió. Silencio. Era más fácil que la solidaridad. Ashton dio un paso más. Señora, puede moverse, voluntariamente o tendremos personal de seguridad esperándolo al aterrizar para sacarlo del avión. La decisión es suya. Loretta calculó sus opciones en segundos. Podría negarse y escalar esto hasta convertirlo en un incidente grave que podría involucrar a las fuerzas del orden, creando una escena que dominaría el ciclo de noticias y eclipsaría todo lo demás. O ella podría cumplir, documentar todo y gestionar esto a través de los canales adecuados cuando tuviera el poder para hacerlo. Ella eligió este último. Se puso de pie lentamente, recogiendo sus pertenencias con tanta dignidad como pudo. Ella pudo reunir fuerzas, sus manos temblaban ligeramente, pero su rostro permanecía sereno. Sacó su bolso de debajo del asiento, se ajustó la chaqueta del traje y caminó por el pasillo hacia la clase económica. Pasó junto a Jolene y Brock y escuchó a Brock susurrar. Supongo que aprendió la lección. La respuesta de Jolene fue igual de... Ya era hora de que alguien la pusiera en su lugar. La cabina económica era diferente. Un mundo, asientos estrechos, bebés llorando, el olor a aire reciclado y recalentado. Comida. Una joven azafata llamada Kimberly Ross, que no podía tener más de 24 años, ya estaba esperando. Había oído de sus colegas sobre el difícil traslado del pasajero y su expresión demostró que ya había tomado una decisión sobre Loretta. La dirigieron al asiento 32D, un asiento central apretado entre un hombre grande que irrumpió en su espacio y un adolescente con auriculares, escuchando música a todo volumen, escuchar a 3 filas de distancia. Se sentó, sintiendo las paredes cerrarse y el peso de la humillación apoderándose de ella, como una manta. Pero debajo de la humillación había algo más, algo frío y calculador, algo que susurraba, recuerda esto, recuerda cada detalle, porque muy pronto te asegurarás de que esto nunca más le vuelve a pasar a nadie. Las siguientes 2 horas pasaron lentamente como días. Loretta se sentó en su estrecho asiento del medio, con las rodillas presionadas contra el asiento frente a ella y los hombros encorvados. Evitar tocar a los pasajeros de ambos lados. Esta era la realidad para millones de viajeros. Ella sabía que la gente que no podían permitirse la cabina premium y soportaban la incomodidad como precio para ir de un lugar a otro. Ella no los juzgó por volar en clase turista, juzgó el sistema que obligaba a pagar por la dignidad y el respeto. Extra por. Kimberly pasó con el carrito de bebidas, finalmente sus movimientos mecánicos y fríos. Cuando llegó a la fila de Loretta, ella no hizo contacto visual, no sonrió, no preguntó qué quería con calidez. Ella simplemente le arrojó un vaso de plástico con agua sin decir palabra. No, por favor, no gracias. Tú, ningún reconocimiento de que Loretta fuera siquiera humana. Loretta aceptó el agua. Y no dijo nada, estaba guardando sus palabras para cuando más importaran. 2 filas atrás, una mujer negra de unos 50 años observó toda la interacción con ojos tristes y conocedores. Se llamaba Ginebra y llevaba 35 años como enfermera. Antes de retirarse, había visto a Loretta escoltada desde primera clase y reconoció la escena que se desarrollaba porque ella misma había vivido versiones de ello innumerables veces. Durante una pausa en el servicio, Ginebra se dirigió Al volver, se detuvo junto al asiento de Loretta y le habló en voz baja. Cariño, vi lo que pasó arriba. Allí, eso estaba mal. Loretta miró hacia arriba y vio compasión genuina en Ginebra. Ojos, la primera amabilidad que había recibido todo el vuelo. Gracias, dijo en voz baja. Ginebra se acercó más.
Llevo 40 años volando, las cosas no han cambiado mucho. Nos ven y asumen que no pertenecemos. Ven nuestra piel y deciden que somos alborotadores o ladrones o casos de caridad. No importa cuánto dinero tenemos o lo educados que somos, para ellos siempre somos sospechosos. Loretta sintió lágrimas. Le picó los ojos, pero se negó a dejarlos caer. En cambio, le sonrió a Ginebra. Una sonrisa de verdad esta vez. Bueno, algunas cosas están a punto de cambiar. Ginebra parecía perpleja, pero le devolvió la sonrisa. Espero. Así que querida, de verdad que sí. Apretó el hombro de Loretta y regresó a su asiento, dejando a Loretta sola con sus pensamientos y planes. Unos minutos después, Ashton apareció en la clase económica, caminando por el pasillo con esa expresión de satisfacción propia de quien cree haber logrado entrar. Se detuvo en la fila de Loretta y la miró con una satisfacción apenas disimulada. Confío en, estás más cómodo aquí con tu gente. La pausa antes de tu gente fue deliberada, cargada de significado. Quería que ella supiera exactamente qué pensaba de ella, exactamente dónde pertenecía allí. Loretta no respondió. Simplemente lo miró con una expresión tan fría, tan completamente vacía de miedo o sumisión, que la sonrisa de Ashton vaciló por un segundo. Luego se recuperó, rió para sí mismo y se alejó para susurrarle algo a Kimberly que la hizo reír. Loretta sacó su teléfono y se conectó al Wi-Fi del avión y pagó los $15 sin dudarlo. Abrió su correo electrónico y redactó un mensaje para Simone, su asistente ejecutiva que ya estaba trabajando en la primera clase. Sede de Airways, preparándose para el inicio oficial de Loretta el lunes. El correo electrónico fue breve y preciso. Simón, necesito que extraigas los archivos personales de los siguientes miembros de la tripulación del vuelo 447 de hoy: Ashton Palmer, Jolene Carter, Brock Henderson, Kimber y Ross. También necesitamos grabaciones completas de audio y video de la cabina, si la empresa las tiene disponibles. Política: enviar a mi correo electrónico privado. Urgente, no se lo mencione a nadie. LW. Presionó enviar y vio cómo el mensaje desaparecía en el éter digital. Entonces, redactó un segundo correo electrónico, dirigido al Departamento de Recursos Humanos. Una reunión conmigo el lunes a primera hora de la mañana, a las 7 en punto. Tema: estándares de servicio a bordo y conducta de la tripulación. Revisión: asistencia obligatoria de todos los jefes de departamento. Loretta Washington, nueva directora ejecutiva. Mientras escribía, Loretta permitió que su mente vagara hacia atrás a través de los años de indignidades similares. La vez que la pasaron por alto para un ascenso, a pesar de tener mejores métricas de desempeño que cualquier otra persona en su división, solo para verlos darle el puesto a un hombre blanco con la mitad de su experiencia. La vez que un colega le dijo en la cara que solo la contrataron por cuotas de diversidad, como si su título de Harvard y sus 15 años de experiencia no significaban nada comparados con el color de su piel. La vez que un cliente se negó a reunirse con ella porque quería a alguien con más experiencia, lo cual era un código para alguien que no se parecía a ella. Se había tragado cada insulto, cada desaire, cada momento en que la hacían sentir menos. Que ella había sonreído y trabajado el doble y se había demostrado una y otra vez hasta que ni siquiera sus críticos más duros pudieron negar su competencia. Y ahora, finalmente, había llegado tan alto que podía hacer más que simplemente sobrevivir, podía cambiar el sistema mismo. El avión comenzó su descenso hacia Houston. Los auxiliares de vuelo recorrieron la cabina, recogiendo basura y revisando respaldos. Cuando Kimberly llegó a la fila de Loretta, arrebató el vaso de plástico de la bandeja de Loretta sin una palabra y siguió adelante. Loretta apenas se dio cuenta, ya estaba pensando 3 pasos adelante, planeando las reuniones que llevaría a cabo, las políticas que implementaría, el mensaje que enviaría a todos los empleados de First Class Airways. La discriminación ya no se toleraría, ignorada o excusada. Las ruedas tocaron tierra con un suave golpe. El avión rodó hasta la puerta y Loretta Washington se preparó para descender de este avión y asumir su nuevo rol como la persona más poderosa de la compañía.
La tripulación no tenía idea de lo que les esperaba, pero estaban a punto de descubrir algo que nunca olvidarían. Cuando el avión llegó a la puerta C-23 del aeropuerto de Houston, en el aeropuerto internacional George Bush, Loretta notó algo inusual a través de su ventana. Un pequeño grupo de personas vestidas de negocios se encontraban cerca de la entrada de la pasarela, claramente esperando a alguien. Entre ellas, reconoció Simón, su asistente, lucía profesional y serena como siempre. Junto a ella estaba Maxwell Bryant, el director de recursos humanos, un distinguido hombre negro de unos 50 años cuya reputación de imparcialidad y la integridad había impresionado a Loretta durante el proceso de entrevista. 2 agentes de seguridad del aeropuerto los flanqueaban, mirándolos. Oficial y serio. Loretta sintió una sombría satisfacción instalarse en su pecho. Simón se movió rápido. La señal del cinturón de seguridad sonó y los pasajeros comenzaron la habitual lucha por los compartimentos superiores. En primera clase, Ashton se colocó en la puerta delantera, preparándose para dar su discurso de despedida habitual a los pasajeros que desembarcaban. Estaba en medio de revisar su apariencia en el superficie reflectante del gabinete de la cocina cuando notó al grupo esperando en la puerta. Frunció el ceño ligeramente, pero supuso que debían encontrarse con algún pasajero VIP. Ciertamente no relacionó su presencia con la mujer que había relegado a la clase económica. Stanford Brooks fue uno de los primeros en bajar del avión, pavoneándose junto a Ashton con la confianza de alguien que nunca había enfrentado consecuencias por nada en su vida. Se detuvo al llegar a la fila de Loretta en clase turista y la miró con una sonrisa satisfecha. «Espero que hayas aprendido algo hoy». Loretta lo miró y sonrió. No era una sonrisa amistosa, era la sonrisa de alguien que conocía a alguien. Secreto, alguien que vio el futuro mientras otros permanecían ciegos. Stanford frunció el ceño, inquieto por su expresión, pero siguió adelante sin decir una palabra más. Mientras los pasajeros descendían, Ashton finalmente salí del avión y me dirigí a la pasarela, listo para dirigirme a la sala de tripulación y olvidarme de este irritante vuelo. Fue entonces cuando Maxwell se le acercó con expresión seria. «Señor Palmer, necesito que usted y su tripulación permanezcan a bordo. Nosotros...» «Tengo una situación que discutir». La confusión de Ashton era evidente. «Lo siento, ¿quién eres tú?» Maxwell sacó su identificación de la empresa. Maxwell Bryant, director de recursos humanos, First Class Airways. Esto es un asunto oficial de la empresa. El color desapareció del rostro de Ashton. ¿Hay algún problema? Maxwell, su expresión permaneció neutral. Hablaremos de eso en un momento. Por favor, reúna a toda su tripulación en la cocina de proa. Ahora la mente de Ashton corría tratando de descubrir qué podría justificar esto. Miró hacia el avión y vio a Jolene y Brock observando nerviosos desde la cocina. Él les hizo un gesto para que se quedaran quietos y luego miró hacia el área de la puerta donde Loretta estaba bajando del avión. Simón la saludó de inmediato con una cálida sonrisa profesional. «Bienvenida a Houston, señorita Washington. ¿Su auto está?» «Esperando. He preparado todo lo que me pediste». Ashton se quedó paralizado. Señorita Washington, la mujer del asiento 2A, la pasajera difícil que había trasladado a la clase económica. ¿Por qué el director de recursos humanos? ¿El asistente de recursos la trataba como si fuera alguien importante? Jolene apareció a su lado, con la voz tensa. ¿Qué pasa? ¿Por qué está recursos humanos aquí? Ashton observaba mientras Loretta hablaba. Brevemente con Maxwell, quien asintió respetuosamente y tomó notas en su tableta. «No sé», dijo Ashton, lentamente, «pero esto no pinta bien». Loretta pasó junto a ellos hacia la terminal, con la cabeza bien alta, portando un aire regio a pesar de las indignidades que había soportado. No miró a la tripulación, no los reconoció. Ella simplemente se fue, seguido por Simón, dejando a Maxwell y al personal de seguridad a cargo de lo que venía después. Maxwell abordó el avión e hizo un gesto para que toda la tripulación de vuelo se reuniera en la cocina. Ashton, Jolene, Brock, Kimberly y otros 3 asistentes se agolparon en el pequeño espacio. Sus rostros mostraban distintos grados de confusión y preocupación.
Maxwell estaba de pie frente a ellos con su tableta en la mano y su expresión seria. Recibí un informe sobre un incidente en este vuelo que involucra trato discriminatorio a un pasajero. Necesito cada uno de ustedes que me diera su versión de lo que pasó. Ashton inmediatamente se puso a la defensiva. Su voz adquirió un tono autoritario. Había un pasajero problemático en primera clase que hacía demandas irrazonables y molestar a otros pasajeros. Tomé la decisión de trasladarla a clase económica para la seguridad y comodidad de todos. Fue protocolo estándar. Jolene asintió vigorosamente. Es correcto, ella era muy agresiva y ruidosa. Recibimos múltiples quejas de otros pasajeros. Brock intervino. Lo manejamos según las reglas. A veces hay pasajeros que simplemente no pueden aceptar los estándares de servicio y crear problemas. Maxwell escuchó sin interrumpir, su rostro sin revelar nada. Cuando terminaron, tocó su tableta y la giró hacia ellos. Tengo las grabaciones de audio de la cabina. La política de la empresa exige que todos los primeros cabinas para grabar audio con fines de calidad y seguridad. Escucha. Presionó play. La tripulación escuchó la voz fría y monótona de Jolene. Bebe. Luego, su tono cálido y entusiasta con Stanford. Buenas tardes, señor. ¿Qué le ofrezco de beber? Tenemos champán, vino tinto, vino blanco, whisky o cualquier cóctel que se te ocurra. El contraste era innegable. Jolene palideció. Maxwell reprodujo otro clip. La voz de Ashton rebosaba con descendencia. Quizás simplemente no estés familiarizado con servicio de primera. Brock y Jolene riéndose de fondo. Hay gente que simplemente no encaja aquí. Lo sé. ¿Verdad? Probablemente usó las millas de otra persona. La cocina estaba en silencio, salvo por la incriminatoria evidencia de audio de su propia voces. Ashton intentó recuperarse. Eso está fuera de contexto. No lo haces. Comprender la situación completa. La voz de Maxwell cortó las excusas como un espada. ¿Lo es? Porque me suena muy claro. Trataste a un pagador primero, pasajera de clase con falta de respeto y prejuicios. La voz de Jolene tembló. No lo hicimos, o sea, no se trataba de raza. Maxwell abrió otra pantalla en su tableta. Entonces explícame por qué ofreciste opciones de comida de primera clase a el señor Brooks, pero le dijo a la señorita Washington que no estaban disponibles cuando de hecho todavía quedaban 3 porciones de cada uno. Cocina. Tengo los registros del inventario aquí mismo. Las comidas estaban allí. Decidiste no ofrecérselas. El silencio que siguió fue absoluto. Las manos de Ashton temblaban. Mira, no sé quién es esta mujer, pero no puede. Simplemente presenten una denuncia y que nos interroguen como criminales. La pausa de Maxwell fue deliberada, dejando que la tensión aumenta. La mujer que expulsaste de primera clase, la mujer de la que te burlaste y humillaste, es Loretta Washington. La tripulación lo miró con la mirada perdida. Jolene fue la primera en encontrar la voz. Entonces, ¿quién es ella? Las siguientes palabras de Maxwell fueron como una guillotina. Desde el lunes por la mañana es la nueva directora ejecutiva de First Class Airways. Tu jefe, mi jefe, el jefe de todos. La cocina estalló en caos. Jolene rompió a llorar. Su maquillaje cuidadosamente aplicado se corrió en rayas negras por su rostro. Brock se apoyó en el mostrador de la cocina, palideciendo. Kimberly se tapó la boca con la mano. Las manos con los ojos abiertos por el horror. Pero fue Ashton quien pareció recibir el golpe más duro. Su boca se abrió y se cerró, varias veces antes de poder formar palabras. Eso es imposible. Eso no puede ser correcto. Maxwell abrió un correo electrónico en su tableta y se lo mostró. El anuncio oficial de la junta directiva completa, con fotografía y credenciales de Loretta. MBA de Wharton, 18 años de experiencia en aviación, ex vicepresidente ejecutivo de Sky. Elite asumirá el cargo de director ejecutivo de First Class Airways a partir del lunes 18 de marzo. Ashton se tambaleó hacia atrás. Pero si nos hubiera dicho quién era Maxwell. Su voz se volvió aguda, cortando la excusa antes de que pudiera formarse por completo. Si se hubiera identificado, ¿tú? La han tratado bien.
Pero ese es precisamente el problema. Todo pasajero merece ese trato, independientemente de quiénes son o cómo se ven. Ese es el estándar que ella viene a establecer, y ese es el estándar que todos fallaron en encontrarse. Jolene estaba sollozando ahora, sus palabras salían entrecortadas. Yo no lo sabía, Dios mío, no lo sabía. Brock intentó un enfoque diferente, suplicando con voz. Fue solo un malentendido, podemos disculparnos. Puede arreglar esto. Maxwell negó con la cabeza lentamente. No era un malentendido, era un patrón de comportamiento discriminatorio deliberado, sistemático y cruel. La señorita Washington no abordó este vuelo buscando una excusa para despedir gente. Abordó este vuelo con la esperanza de comprobar que nuestro servicio era tan bueno como decíamos ser. En cambio, experimentó racismo, burlas y humillación por parte de la tripulación. Miembros que se suponen representan los valores de esta aerolínea. Reabrió el audio y reprodujo otro clip. Esta vez era la voz de Ashton quien le hablaba a Loretta en clase económica. Espero que estés más cómoda aquí con tu gente. La pausa ante tu gente fue condenatoria. El rostro de Ashton pasó de pálido a rojo. No lo dije con esa intención. Solo estabas revelando exactamente lo que piensas sobre el negro. Pasajeros. Maxwell terminó con frialdad. La trataste como menos que humana por el color de su piel. La negaste el servicio que pagó. Y cuando se atrevió a hablar, la castigaste bajándola de su asiento y burlándote. Kimberly, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló con voz temblorosa. No sabía qué había pasado. Ocurrió en primera clase. Simplemente seguí lo que me dijo la tripulación superior. Dijeron... Ella era una pasajera problemática. La expresión de Maxwell se suavizó un poco al mirarla. Por eso tú... La situación es diferente, señorita Ross. Usted es joven, nueva, y siguió el ejemplo de sus superiores. Pero seguiste participando en tratarla mal, seguiste haciendo suposiciones. Tú, todavía tengo responsabilidad aquí. Los examinó uno por uno. Con efecto inmediato, todos ustedes, suspendido a la espera de una investigación completa. No volará ninguna ruta hasta que hayamos completado nuestra revisión. Y la señorita, Washington ha tomado una decisión sobre su empleo. Recibirá cartas en 24 horas con los siguientes pasos. En este proceso, Jolene cayó de rodillas en el suelo de la cocina. Por favor, necesito este trabajo. Tengo préstamos estudiantiles, tengo que pagar el alquiler, no puedo perder este trabajo, por favor. Ashton no estaba suplicando. Su sorpresa se había transformado en ira. Esto es ridículo, estamos siendo... Nos condenaron injustamente porque alguien se sintió herido. Tenemos derechos, tenemos sindicatos. La voz de Maxwell se mantiene firme y profesional. Tienes todos los derechos y se notificará al sindicato según su contrato. Tendrás la oportunidad de presentar su caso. Pero comprenda esto. La evidencia en su contra es extensa, está bien documentada y completamente condenatorio. La señorita Washington no solo se quejó, documentó todo. Marcas de tiempo, citas directas, nombres. Ella construyó un caso que se mantendría en ningún proceso legal y lo hizo soportando un trato que ningún pasajero, ningún ser humano debería jamás. Tenemos que soportarlo. Hizo un gesto al personal de seguridad que esperaba en la puerta del avión. Por favor, escolten a la tripulación del avión y asegurarse de que abandonen el área segura. Sus credenciales de seguridad serán desactivadas en 1 hora. La tripulación fue liberada del avión. Jolene seguía llorando. Brock parecía conmocionado y Ashton se dio la vuelta por última vez. Es hora de ver a Maxwell. Ella nos preparó el terreno. Vino en este vuelo específicamente para atraparnos. La respuesta de Maxwell fue tranquila pero firme. No, señor Palmer. Ella vino. Este vuelo para ver si sus empleados trataban a los pasajeros con dignidad y respeto. Se atraparon con su propio comportamiento. Ella simplemente les dio la cuerda. Ustedes son los que decidieron ahorcarse con ella. La tripulación caminó, atravesaron la terminal en un silencio atónito. Sus uniformes de repente parecían monos de prisión.
Otras aerolíneas, los empleados pasando los miraban con curiosidad, presintiendo que algo andaba mal, pero sin saber qué. En cuestión de horas, se supo. Caminó por el vestíbulo, sus tacones resonando contra el mármol pulido, y sonrió al guardia de seguridad que se puso firme cuando la reconoció del memorando que había salido el fin de semana anunciando su llegada. Llegada. Buenos días, señorita Washington. Bienvenida. Su entusiasmo era genuino, y Loretta anotó su placa con su nombre. Quienes llegaron temprano y hacen su trabajo con orgullo merecen ser reconocidos. El viaje en ascensor hasta el piso 40 se sintió interminable e instantáneo. Cuando se abrieron las puertas, Simone estaba esperando con una tableta llena de horarios y un café preparado exactamente como le gustaba a Loretta. Bien. Buenos días, señorita Washington. Su oficina está lista. Maxwell ya está aquí con los archivos que solicitó, y los jefes de departamento están reunidos en la sala de juntas. La oficina de Loretta fue impresionante. Ventanales que ofrecen una vista panorámica de Houston. Un escritorio enorme hecho de madera recuperada. Estantes esperando a ser llenados con libros y recuerdos. Pero Loretta apenas echó un vistazo. Fue directa a la mesa de conferencias donde Maxwell había dispuesto el personal. Archivos y evidencias del Flu 447, grabaciones de audio, secuencias de video cámaras de cabina, historial de quejas de cada miembro de la tripulación, calificaciones de servicio al cliente. Todo estaba allí, meticulosamente, organizado y condenatorio en su totalidad. A las 7 a.m. en punto, Loretta entró en la sala de juntas donde su nuevo equipo de liderazgo esperaba. Maxwell estaba allí, junto con Patricia Bond, la directora de operaciones, una mujer blanca. Una mujer de unos 50 años que parecía nerviosa. Leonard Hayes, el director de formación, un hombre hispano de unos 40 años, estaba sentado con un bloc de notas listo. Varios otros jefes de departamento ocupaban el espacio restante. Asientos, todos mirando a Loretta con una mezcla de curiosidad, respeto y ansiedad apenas disimulada. Loretta no perdió el tiempo con palabras amables. Gracias a todos por venir con tan poca antelación. Quiero abordar lo sucedido en el vuelo 447 el viernes pasado, y más importante aún, lo que representa de la cultura de nuestra empresa. Ella asintió con la cabeza. Maxwell, quien configuró la reproducción del video. Durante los siguientes 20 minutos, el equipo de liderazgo observó y escuchó todo el incidente. El cuestionamiento de su tarjeta de embarque, el trato diferenciado y el servicio de bebidas, las opciones de comida negadas, los comentarios burlones, la reubicación forzada a clase económica. Cuando terminó, la habitación estaba en silencio. Patricia parecía enferma. Esto es absolutamente inaceptable. No tenía ni idea. ¿Nuestras tripulaciones se comportaban así? La voz de Loretta era tranquila pero firme. Eso es parte del problema. Hemos creado una cultura donde esto puede suceder. Estos tripulantes se sienten cómodos tratándome así porque probablemente lo han hecho antes sin consecuencias. Han aprendido que la discriminación se tolera siempre y sea lo suficientemente sutil. Siempre y siempre los pasajeros no hagan demasiado ruido. Siempre y siempre no se convierta en un problema de relaciones públicas. Leonard se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres hacer con él? ¿Tripulantes suspendidos? Loretta lo había pensado mucho durante el fin de semana. Ashton Palmer, Jolene Carter y Brock Henderson quedan despedidos con efecto inmediato. Su comportamiento fue deliberado, malicioso y discriminatorio. La evidencia es abrumadora y no permitiré que gente así represente a esta aerolínea. Ella hizo una pausa y luego continuó. Sin embargo, Kimberly Ross y el resto de la tripulación junior, los miembros tendrán la opción de asistir a un programa integral de antidiscriminación y atención al cliente, programa de capacitación que vamos a desarrollar, o pueden renunciar. Si completan el programa con éxito y demuestran un cambio real, pueden volver al servicio en libertad condicional. Pero un incidente más, una queja más y... listo. Maxwell tomó notas. Patricia preguntó, ¿qué tipo de cronograma estamos siguiendo?
¿Estás buscando el programa de capacitación? Loretta sacó un documento que había redactado durante el fin de semana. Lo quiero. Operativo en 60 días. Y no es solo para la tripulación suspendida, es para todos, cada empleado de esta aerolínea, desde los manipuladores de equipaje hasta los pilotos. Los ejecutivos presentes en esta sala recibirán una capacitación obligatoria sobre diversidad, equidad e inclusión, cada trimestre, no excepciones. Podía ver a algunos de los ejecutivos moviéndose incómodos. Yo, sé que esto parece extremo, sé que algunos se resistirán, pero esto es lo que aprendí de mi experiencia del viernes. La discriminación no siempre es ruidosa ni obvia. A veces es un tono de voz, una mirada sospechosa, la denegación de un servicio. Es la muerte por 1000 pequeños cortes, y vamos a entrenar a nuestra gente para reconocerlo en sí mismos y detenerlo antes de que suceda. Loretta describió su plan completo. Clientes misteriosos de diversos orígenes volarían regularmente para evaluar el servicio. Se establecería una línea directa disponible las 24 horas. Se establecerá que los pasajeros denuncien casos de discriminación investigados por un equipo independiente que informe directamente para ella. Para ella, las métricas de desempeño incluirían no solo la eficiencia y las puntuaciones de satisfacción del cliente, sino también la equidad. Y medidas de equidad. Las bonificaciones y promociones estarían vinculadas a estas métricas. La empresa se comprometería a aumentar la diversidad en todos los niveles, especialmente en puestos de gestión y liderazgo. Y quizás lo más importante es que habría consecuencias realmente significativas para la discriminación. Patricia habló con cuidado. Estos son cambios significativos. Algunos, el personal directivo podría resistirse, algunos incluso podrían irse. La respuesta de Loretta fue inmediata e inquebrantable. Luego serán bienvenidos a buscar empleo en otro lugar. Esto no es negociable. Nos convertiremos en líderes de la industria en servicios equitativos o fracasaremos en el intento. Prefiero fracasar haciendo lo correcto que tener éxito perpetuando la discriminación. Después de la reunión, Loretta regresó a su oficina e hizo una llamada. Le había pedido a Simón que buscara información de contacto para Ginebra, la amable mujer de la clase económica que le ofreció consuelo durante su momento más oscuro en el vuelo. Ginebra respondió al tercer timbre, con voz cálida pero desconcertada. «Hola, señorita Ginebra, soy Loretta Washington. Nos conocimos el vuelo 447 del viernes pasado». Hubo una pausa, luego reconocimiento. «Ah, sí, yo te recuerdo, querida. ¿Cómo estás?» Loretta sonrió. «Estoy bien, y quería agradecerte. Gracias por tu amabilidad. Tus palabras significaron más para mí de lo que crees. También quiero que sepas que lo que ocurrió en ese vuelo está provocando un cambio real. Y me gustaría ofrecerle un estatus Gold de por vida con nuestra aerolínea con todos los beneficios que ello conlleva. Además, nos encantaría que te unieras a nuestro nuevo Consejo Asesor de Clientes para la Diversidad y la Inclusión. Necesitamos voces como la tuya para ayúdanos a mejorar». Ginebra guardó silencio un momento y cuando habló, su voz estaba cargada de emoción. «¿En serio? ¿De verdad vas a cambiar las cosas?» La voz de Loretta era firme. «De verdad voy a intentarlo. No puedo prometer que lo logrará. Perfecto, pero te prometo que mejorará. ¿Me ayudas?» Ginebra rió una risa llena de alegría y esperanza. «Cariño, me sentiría honrada, de verdad honrada». Después de colgar, Loretta se paró en su ventana y miró hacia la ciudad. En algún lugar, Ashton probablemente estaba limpiando su apartamento, preparándose para el desempleo. Jolene estaba probablemente llorando con sus amigos sobre lo injusta que era la vida. Brock tal vez ya estaba actualizando su currículum. Pero Loretta no sintió una satisfacción vengativa. Sintió el peso de la responsabilidad. No se trataba de venganza, se trataba de asegurándose de que ningún otro pasajero, ninguna otra mujer u hombre negro o persona de el color tendría que soportar lo que ella había soportado. Se trataba de construir una empresa donde la dignidad no fuera un lujo reservado para aquellos con el color de piel adecuado o el apellido adecuado. Se trataba de crear el cambio que había pasado 42 años esperando que alguien más lo hiciera.
Pasaron 3 meses. Llegó el verano en Houston, con su calor sofocante y sus tormentas vespertinas, pero dentro de la sede de First Class Airways, había azotado un tipo diferente de tormenta, una que transformó todo a su paso. Ashton Palmer se encontraba en un pequeño apartamento viendo las noticias locales. La presentadora estaba alegre al informar que First Class Airways había sido nombrada Aerolínea del Año por la Asociación Americana de Viajes, citando mejoras dramáticas en el servicio al cliente y iniciativas de diversidad líderes en la industria. La directora ejecutiva, Loretta Washington, aceptó el premio anoche, dedicándolo a los pasajeros que han sido maltratados y prometiendo que su compañía continuará para establecer nuevos estándares de equidad e inclusión en los viajes aéreos. La mandíbula de Ashton, Loretta apareció en pantalla con actitud serena y profesional, hablando sobre la visión, los valores y la importancia de tratando a cada pasajero con dignidad. Había solicitado trabajo en 17 aerolíneas en los últimos 3 meses, ninguna lo contrató. El despido por conducta discriminatoria lo había perseguido como una sombra, y en una industria donde la reputación importaba, era tóxico. Ahora trabajaba en una tienda departamental, ganando una fracción de su salario anterior y cuidando sus ahorros. Evaporarse mientras luchaba por pagar el alquiler. Jolene Carter estaba detrás de la caja registradora en un supermercado, escaneando artículos con eficiencia mecánica. Una familia negra se acercó a su carril, la madre ayudando, su hija pequeña colocaba objetos en el cinturón. La niña miró a su madre y dijo, «Cuando sea mayor, quiero ser amable con todos tal como me enseñaste». La madre sonrió y acarició el cabello de mi hija. Así es, Carino, siempre trata a las personas con respeto sin importar quiénes sean o qué aspecto tengan. Me gusta, eso es lo que te hace hermosa por dentro. Jolene sintió que la vergüenza la invadía, con tanta intensidad que le temblaban las manos. Recibí la compra en silencio, incapaz de mirarlos a los ojos, incapaz de hablar más allá del nudo en la garganta. Cuando se fueron, ella se disculpó para ir al baño y lloró durante 20 minutos. Ella había aprendido la lección, pero había llegado demasiado tarde y le había costado demasiado. Brock Henderson trabajaba en la construcción. Sus suaves manos de azafata ahora estaban callosas y doloridas. Ya casi no pensaba en ese vuelo, al menos no durante el día, cuando el trabajo físico mantenía su mente ocupada, pero por la noche, en esos momentos tranquilos antes de dormir, a veces oía su propia voz burlándose de una mujer que no había hecho nada malo. Había sido criado mejor que eso. En algún lugar, a lo largo del camino, había dejado que el racismo casual se volviera cómodo. Se había dejado creer que las personas que parecían diferentes merecían menos. Ahora lo estaba pagando. Pero la verdadera tragedia fue toda la gente que había sufrido antes de afrontar finalmente las consecuencias. Kimberly Ross, sin embargo, había tomado una decisión diferente. Ella había inscrito en el programa de capacitación. Loretta creó un riguroso curso de 8 semanas que obligó a los participantes a enfrentarse a sus prejuicios, aprender la historia de la discriminación en Estados Unidos y practicar la alianza activa y el servicio inclusivo. Había llorado durante la mayor parte del proceso, enfrentándose a verdades sobre sí mismas que le resultaban dolorosas de reconocer, pero había persistido. Había escuchado historias de pasajeros de color sobre sus experiencias, había hecho juegos de roles en escenarios difíciles, había aprendido a reconocer las sutiles formas en que se manifiesta el sesgo. ¿Y cómo contrarrestarlo activamente? Cuando completó el programa y volvió a volar, era una persona diferente. Ella hizo todo lo posible para brindar un servicio excelente a cada pasajero, pero prestó especial atención a aquellos que podría ser típicamente ignorada o maltratada. Denunció a colegas que hicieron comentarios discriminatorios. Ella se puso de pie para los pasajeros que estaban siendo discriminados o tratados injustamente, y se convirtió en una de las mejor calificadas auxiliares de vuelo de toda la aerolínea, con pasajeros que solicitaban específicamente vuelos donde ella trabajaba. Stanford Brooks, el empresario de C2B, continuó volando en primera clase con regularidad. Los notó los cambios de inmediato. Nuevos videos de capacitación antes de cada vuelo donde Loretta explica el compromiso de la aerolínea con la equidad. Diversos miembros de la tripulación en todos los niveles. Un servicio que fue consistentemente excelente independientemente la apariencia del pasajero.
Un día se encontró sentado junto a un joven empresario negro que claramente era nervioso por volar. En lugar de ignorarlo o buscar un asiento diferente, Stanford se encontró haciendo conversación, ofreciendo consejos sobre las mejores salas VIP del aeropuerto, siendo amable de una manera que nunca antes había sido. No era una transformación completa. Stanford aún cargaba con sus prejuicios, pero algo sobre ver la serena dignidad de Loretta en ese vuelo, sobre verla ascender al poder y usarlo para el bien, había plantado una pequeña semilla de cambio también se manifestó en él. La transformación de First Class Airways se convirtió en un caso de estudio en las escuelas de negocios. Clientes quejadas disminuyeron un 67% en los primeros 3 meses. Las calificaciones del servicio aumentaron de 3,2 de 5 a 4,6. Los ingresos aumentaron un 23%, ya que los pasajeros que anteriormente evitaron que la aerolínea volvieran a volar, atraídos por un compromiso genuino con la equidad en lugar de una diversidad vacía. Declaraciones. Otras aerolíneas se apresuraron a implementar programas similares, sin querer quedarse atrás. Toda la industria comenzó a cambiar lenta pero innegablemente hacia un modelo donde la discriminación no solo se desalentaba, sino que se arraigaba activamente. 6 meses después de ese fatídico vuelo, Loretta fue invitada a hablar en la Conferencia Nacional de Aviación en Washington, D.C. Subió al escenario antes cientos de ejecutivos de aerolíneas, pilotos, auxiliares de vuelo y analistas de la industria. La sala estaba en silencio mientras ella empezó a hablar. Quiero contarles una historia sobre un vuelo que tomé hace 6 meses. Subí como pasajero anónimo y me preguntaron sobre mi derecho a sentarme en primera clase. Me dieron un asiento inferior a servicio, comparado con los pasajeros blancos que me rodeaban. Los miembros de la tripulación se burlaron de mí, que asumieron que no pertenecía. Y cuando hablé sobre este trato, me quitaron mi asiento pagado y me desterraron a clase económica como castigo por atreverse a esperar dignidad. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. No revelé mi identidad durante ese vuelo, porque quería experimentar lo que innumerables pasajeros negros y de color sufren a diario. La discriminación no siempre es evidente y obvia. A veces es un tono frío, una mirada sospechosa, un servicio denegado que otros reciben libremente, te hacen sentir que no perteneces incluso cuando has pagado el mismo precio y mereces el mismo respeto. La voz de Loretta se hizo más fuerte. Pero esto es lo que aprendí. El cambio es posible cuando nos hacemos responsables, cuando nos negamos a aceptar que así son las cosas, cuando construimos sistemas que valoran a todos los seres humanos por igual. No solo creamos mejores empresas, creamos un mundo mejor. Mundo. A cada persona de color a la que se le ha hecho sentir menos de lo que pertenece. Tu dignidad no es negociable. Tu valor no lo determinan los prejuicios de los demás. Alza la voz, documenta, exige. Mejor. Y a todos los que están en puestos de poder, úsenlo. Úsenlo para ayudar a otros, para desmantelar los sistemas de opresión, para crear oportunidades para quienes se las han negado. Tienes una opción, todos los días para ser parte del problema o parte de la solución. El aplauso que siguió fue atronador, una ovación de pie que duró casi 5 minutos. Pero Loretta no pensaba en los aplausos, pensaba en el próximo vuelo que tomaría, sobre si sus cambios realmente habían funcionado, sobre si los pasajeros de color finalmente estaban recibiendo el trato que merecían. A la mañana siguiente, Loretta abordó un vuelo de primera clase de Airways desde Washington, D.C. a Houston. Iba vestida con todo su atuendo de directora ejecutiva. Esta vez su identidad era conocida por todos. La azafata que la recibió era una mujer negra llamada Shenice, de 34 años, que había sido ascendida a sobrecargo, tras completar el entrenamiento de servicio avanzado. Buenos días, señorita Washington. Bienvenida a bordo. Nos honra tenerla. ¿Estás volando con nosotros hoy? La sonrisa de Shenice era genuina, su orgullo por su trabajo evidente. Loretta le devolvió la sonrisa, pero negó con la cabeza suavemente. Gracias, Shenice, pero hoy soy solo otra. Pasajero. Trátame como tratarías a cualquier otra persona. Shenice lo entendió. Inmediatamente. Por supuesto, con respeto y excelencia. Ese es nuestro estándar actual. Avanzó por el pasillo para saludar a los demás pasajeros con la misma calidez y profesionalismo. Loretta se acomodó, asiento 1A, y notó a la joven negra en el asiento 1B, mirándola tímidamente.
Disculpe, ¿no es usted Loretta Washington? Ayer vi su discurso en línea. Fue increíble. Loretta se volvió hacia ella con interés. Gracias. ¿Cómo te llamas? Yolanda. Me acaban de ascender a analista senior en mi consultora. Decidí darme el lujo de ir a primera clase por primera vez. Su voz tenía un tono de incertidumbre, como si aún se estuviera convenciendo de que merecía estar allí. Loretta sintió una oleada de emoción. «Felicidades por tu ascenso. Es un logro maravilloso». Los ojos de Yolanda brillaban. Hace un año, no me habría atrevido a reservar en primera clase. Me habría sentido fuera de lugar, como si la gente me juzgara o cuestionara si podía permitírmelo. Pero tu historia me hizo darme cuenta de que me lo he ganado. Pertenezco aquí tanto como cualquiera. Loretta se acercó y apretó la mano de Yolanda. Sí, así es. Y nunca dejes que alguien te haga dudar de eso. Trabajaste duro para tu éxito. Tienes todo lo que necesitas, derecho a disfrutarlo. Mientras el avión se preparaba para despegar, Shenice llegó con el servicio de bebidas. Ofreció el menú completo, menú de opciones tanto para Loretta y Yolanda, con igual calidez, trayendo sus bebidas en cristalería adecuada con presentación perfecta. Más tarde, cuando comenzó el servicio de comida, les ofreció a ambos la selección completa de platos principales, tomándose el tiempo para describir cada opción con cuidado. Loretta lo vio todo y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. No una esperanza ingenua de que el racismo pretendido se había resuelto, sino una esperanza realista de que era posible progresar, de que los sistemas podrían cambiar, que la gente pudiera aprender y crecer. El avión despegó de Houston, cayendo bajo ellos. Loretta miró las nubes y pensó en su viaje. De niña en Southside, Chicago, que soñaba con volar, con una mujer que ahora dirigía una aerolínea. De alguien a quien le habían dicho 1000 cosas, veces que no pertenecía, a alguien que tuviera el poder de decidir qué significaba pertenecer. Pensó en Ashton, Jolene y Brock, cuyas carreras habían terminado porque no podían ver más allá del color de la piel. Pensó en Kimberly, que había elegido el crecimiento en lugar de la defensa. Pensó en Ginebra, que había vivido 40 años de discriminación, pero aún tenía esperanza de cambio. Pensó en Yolanda, que apenas comenzaba su viaje y merecía un mundo donde nunca tuviera que cuestionarse si pertenecía allí. Y pensó en todos los pasajeros que nunca conocerían, que volarían en primera clase en aerolíneas en los meses y años venideros y recibirían el servicio que merecían, no por quienes eran, sino porque eran seres humanos dignos de respeto. La azafata trajo champán. Loretta levantó su copa hacia Yolanda. Por pertenecer, por dignidad, cambiar. Yolanda sonrió y tocó su copa con la de Loretta. Cambio. Mientras volaban hacia Houston, Loretta Washington sabía que su trabajo estaba lejos de terminar. Habría más resistencia, más gente que no quería cambiar, más sistemas que necesitaban ser desmantelados. Pero también sabía que había iniciado algo que no se podía detener, un movimiento hacia la equidad que se extendería por toda la industria. Y más allá, porque a veces la persona que subestimas hoy será la indicada que cambia tu mundo mañana. Y Loretta Washington había cambiado el suyo. Así que, ¿qué te pareció este increíble viaje de justicia y transformación? ¿Has presenciado o experimentado alguna vez discriminación como esta? ¿Cómo crees que las empresas deberían tratar a los empleados que tratan a los clientes injustamente por raza? Comparte tu opinión en los comentarios a continuación, porque quiero conocer tu perspectiva sobre este importante tema. Si esta historia te conmovió, si te hizo pensar diferente sobre el poder de defender lo que es correcto, entonces muéstralo. Apóyame dándole a me gusta. Y si aún no estás suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete ahora y activa las notificaciones para que nunca te pierdas historias como esta. Arroja luz sobre problemas reales y un cambio real. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Muchas gracias por mirar, por preocuparte y por ser parte de una comunidad que cree que todos merecen ser tratados con dignidad y respeto. Hasta la próxima, recuerda, tu voz importa, tu dignidad no es negociable y el cambio siempre es posible. Es posible cuando las personas buenas se rehúsan a callarse. Cuídense y cuídense mutuamente. Otra.
Esta poderosa historia nos enseña que la discriminación a menudo se esconde detrás de sonrisas profesionales y corporativas políticas. La experiencia de Lorepa revela cómo el racismo en el servicio al cliente no es siempre fuerte o evidente, se manifiesta en tonos fríos, miradas sospechosas, negación de servicios y la suposición de que las personas de color no pertenecen a espacios premium. La lección más importante es que el silencio propicia la injusticia. Cuando pasajeros como Stanford y Francine apoyaron la política discriminatoria de la tripulación, comportamiento, se convirtieron en parte del problema. Los espectadores que presencian actos injustos, tratamiento, pero no dicen nada, y permiten que los sistemas de opresión continúen sin control. También aprendí que el verdadero liderazgo implica usar el poder para generar un cambio sistémico, no solo castigar a las personas. Loretta no se limitó a despedir a los miembros de la tripulación que la maltrataron, creó programas de capacitación y estableció mecanismos de rendición de cuentas, medidas y creó vías para el crecimiento. Comprendió que una transformación duradera requiere cambiar corazones y mentes, no solo hacer cumplir las reglas. Otra lección crucial es la documentación. El cuidadoso registro de nombres, horas e incidentes específicos que hizo Loretta le proporcionó la evidencia necesaria para exigir un cambio. Ante la discriminación, documenta todo, porque los recuerdos se evanecen, pero los registros escritos perduran. Finalmente, esta historia nos recuerda que nunca debemos subestimar a nadie por su apariencia. La persona que hoy descartas podría ser quien moldee tu futuro. El respeto y la dignidad deben darse libremente a todos, no reservarse para quienes demuestran que lo merecen. ¿Cuál es la mayor lección que te dejó la historia de Loretta? ¿Alguna vez has presenciado a alguien que está siendo tratado injustamente por su raza? ¿Cómo habrías manejado la situación si estuvieras en? ¿Cuál es la postura de Loretta? Deja tus respuestas en los comentarios, porque tu voz y tus experiencias importan en esta conversación. Si crees que todos merecen el mismo trato, independientemente de color de piel, muestra tu apoyo dándole a me gusta ahora mismo. No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas historias impactantes que nos desafían a ser mejores y a hacerlo mejor. Y por favor comparte este video con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo, porque estas conversaciones deben ocurrir en todas partes. Gracias por ver, participar y ser parte de una comunidad que lucha contra la injusticia. Recuerden, el cambio comienza con la conciencia, crece con la acción y triunfa cuando nos negamos a permanecer en silencio. Sigue luchando por lo correcto, sigan tratando a las personas con dignidad y sigan creyendo que un mundo mejor es posible. Hasta la próxima, tiempo, cuídate y mantente firme.